Ryan Litzel. A través del programa de cooperación triangular Costa Rica, España, América Latina y el Caribe, el Gobierno de Santa Fe y el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica iniciaron un proyecto de cooperación técnica Costa Rica-Argentina para la formulación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de políticas públicas para la igualdad de género. Para favorecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la transversalización de la perspectiva de género en la región y en el marco de la cooperación triangular, el Gobierno de Santa Fe, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica y el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica-España llevan adelante el Seminario Internacional Avances y Desafíos de Políticas Públicas de Igualdad de Género en América Latina. Este espacio tiene como finalidad informar a la ciudadanía las políticas públicas que se han implementado o se planifican implementar y contribuye a la mejora de las políticas y planes de acción que garantizan los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Cada encuentro del seminario constituye en sí mismos momentos para la formación, reflexión y el análisis desde una mirada regional y nacional sobre los ejes, avances y desafíos de los planes de igualdad de género en la región, las políticas de los cuidados y el trabajo para la autonomía económica de las mujeres, violencia contra las mujeres y por motivos de géneros, ambiente y desarrollo sostenible con perspectiva de género.
género. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el marco de la cuarta fase del programa de cooperación triangular Costa Rica-España e implementado por el Instituto Nacional de las Mujeres, Cooperación Española y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe. Nos reunimos esta tarde para realizar este segundo encuentro sobre políticas de cuidados del trabajo para la autonomía económica de las mujeres. Quien les habla, Katia Brenes Herrera, yo soy funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, del área de construcción de identidades, que le da seguimiento a las políticas de cuidado en Costa Rica desde el INAMU. Soy abogada con maestría en estudios interdisciplinarios de género y me place muchísimo presentar a los panelistas que nos van a acompañar esta tarde y que van a disertar sobre el tema que les he mencionado. Esta tarde nos exponen la señora Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a quien le damos la bienvenida. El señor viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, el señor Francisco Delgado Jiménez, quien nos acompaña. Bienvenido, don Francisco. El señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, que nos acompaña esta tarde también. En el marco de esta actividad, les recuerdo que la actividad está siendo grabada. Cada uno de los panelistas va a tener 20 minutos para exponer y las personas que nos acompañan desde el Facebook Live tienen la oportunidad en el chat de hacernos llegar sus consultas, preguntas, comentarios que serán atendidas en el marco de este conversatorio por las personas exponentes. Vamos a empezar con la actividad. Quisiera resaltar el tema esta tarde, que es prioritario para la política pública y el desarrollo social de nuestra región y de la sociedad en general. Para la CEPAL, la autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Este concepto, vale decir, está vinculado estrechamente con el uso del tiempo, como ya lo sabemos, y la visibilización de la contribución de las mujeres en la economía global de los países. Si bien las políticas de cuidados comenzaron a emerger de manera más explícita y ocupar un lugar en la normativa nacional y regional, todavía la forma en que es provista origina desigualdades en cuanto la organización social vigente asigna a las mujeres el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, a expensas, por supuesto, de su bienestar, de oportunidades laborales y de protección social. Ha sido señalado el tema de los cuidados como uno de los nudos críticos más importantes que ha repercutido en el desarrollo de las mujeres en el mundo público, en el mundo laboral. En este sentido, el cuidado como bien público esencial constituye no solamente una necesidad, sino también un derecho de todas las personas en diversos momentos de su ciclo de vida. En términos de ingreso de las mujeres al mercado laboral, las políticas de cuidado resultan vitales como recurso para avanzar hacia la autonomía económica como un objetivo que pareciera más lejano por el deterioro en los indicadores de empleo que golpean con mayor crudeza a las mujeres. Las políticas y esfuerzos para implementar políticas de cuidado y de inserción laboral se enfrentan a un mayor deterioro social y económico profundizado por la emergencia sanitaria del COVID-19 que todos nuestros países están enfrentando en este momento. Aquí, en este contexto, vale decir que surgen elementos esenciales a considerar esta tarde y en el desarrollo de políticas públicas de los países. Esos son avances de políticas de cuidado y de trabajo en la región, características generales, enfoques, alcance poblacional, cobertura geográfica, coordinación interinstitucional y modelos de gestión. Este tema, por supuesto, nos lleva a analizar la implementación de las políticas de cuidado, las experiencias
en políticas de cuidado a nivel regional y, por supuesto, en el caso que nos ocupa, en la región de Santa Fe y el caso específico de Costa Rica. También no se puede dejar de mencionar la influencia del COVID-19 en la inversión pública frente al avance de las políticas de cuidado y la inserción laboral de las mujeres, en detrimento, por supuesto, de las condiciones de las mujeres. Dicho esto, me complace introducir a la señora Karina Batiani, quien nos estará exponiendo sobre políticas de cuidado en la región. La doctora Karina Batiani es socióloga, secretaria ejecutiva de Claxo, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay, asesora en varios organismos internacionales como CEPAL, ONU Mujeres, OIT, y autora de numerosas publicaciones a nivel internacional en torno a temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Me complace darle la palabra, señora Batiani. Tiene 20 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias y buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto realmente estar hoy acompañando esta iniciativa de cooperación en torno, bueno, al tema de los cuidados y la autonomía económica, que sabemos es un tema central en nuestra región. Saludo, por supuesto, a bueno, los copanelistas con quienes estamos compartiendo mesa y a quienes están presentes, tanto del gobierno de Santa Fe como de Costa Rica. Voy a utilizar mis 20 minutos para dar un pantallazo rápido por razones de tiempo, en torno a los cuidados a nivel de América Latina. Para eso creo que lo primero es comenzar por una definición de cuidados, ¿verdad? Porque sabemos que este concepto que tanto nombramos últimamente es un concepto que está en construcción y para el que existen muchas definiciones. A mí me ha preocupado siempre tratar de trabajar en torno a una definición que pueda ser usada en la política pública o una definición construida en clave de política pública. En ese sentido, aquí en Uruguay, junto a mi equipo de investigación y también ha sido utilizado en la Política Nacional de Cuidados, decimos que el cuidado designa la acción de ayudar a un niño, una niña o una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Afirmar esto quiere decir que por lo menos reconocemos dentro del cuidado tres grandes dimensiones. Una primera dimensión de corte material que implica un trabajo, ¿sí? Las actividades concretas del cuidado. Una segunda dimensión de corte económica que implica un costo económico. Cuidar a alguien implica un costo, sea por lo que se hace o por lo que se deja de hacer. Y también una tercera dimensión más de índole subjetiva, psicológica, que implica el vínculo que se establece en las relaciones de cuidado, el vínculo afectivo, emotivo, sentimental que se establece en las relaciones de cuidado. Decimos además que esta actividad del cuidado puede ser hecha de dos grandes formas, lo voy a simplificar, ¿verdad? De manera paga o no paga, ¿verdad? O de manera honoraria, no remunerada, de manera remunerada la otra manera. Y a su vez en dos grandes ámbitos, puertas adentro o puertas afuera, es decir, en el ámbito o en el marco de los hogares, de las familias, o por fuera de ese marco familiar. Y que el último elemento que quiero compartir con ustedes es que esta definición de cuidado parte de la base de una característica central del cuidado y que es la característica relacional, es decir, cuando hablamos de cuidados, hablamos de una relación, ¿verdad? Una relación entre quien cuida y quien es cuidado como mínimo punto de relación. Puede haber otras, por supuesto. Entonces,
esta es la definición y me importa compartirla porque es a partir de allí que a su vez yo me preocupo por ver, por mirar y hoy por compartir con ustedes qué está pasando a nivel de lo que es la Organización Social del Cuidado en América Latina y qué políticas podemos encontrar o podríamos teóricamente encontrar en nuestra región. Si tenemos que caracterizar entonces a América Latina en términos de la Organización Social del Cuidado, bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay una debilidad institucional de las políticas de cuidado o directamente en muchos países ausencia de políticas de cuidado, así como decir que el cuidado está principalmente en manos de las familias, y cuando decimos la familia sabemos por medio de las encuestas de uso del tiempo, que son las mujeres de las familias, o de actividades prestadas, brindadas por el mercado, y particularmente en lo que refiere a la articulación trabajo remunerado, cuidados. Hay muchas investigaciones que se han llevado a cabo en América Latina que muestran esta desigual distribución en términos de la Organización Social del Cuidado, que determina que las responsabilidades del cuidado recaigan en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres. No me voy a detener en cuáles son las razones para esto, porque no es el tema que nos convoca hoy, pero sí les voy a invitar a que recuerden que por detrás de estos elementos que estoy mencionando está la división sexual del trabajo, que naturaliza, entre otras cosas, a las mujeres como cuidadoras, así como también en muchos de nuestros países, no en todos, hay, digamos, desde el punto de vista del bienestar social, escasos desarrollos institucionales, una escasa tradición de bienestar social en los países latinoamericanos, podríamos decir. A su vez, encontramos entonces dentro de este marco principalmente de las familias o de los hogares, encontramos que todavía en la mayoría de los países este tema sigue siendo considerado como un asunto privado, como algo por tanto que cada uno tiene que resolver y no como un problema colectivo, como un problema social, que es lo que habilita o lo que construye la idea de las políticas públicas de cuidado, ¿sí? También encontramos, si revisamos los códigos laborales y las regulaciones específicas, por ejemplo, vinculadas a la maternidad, encontramos que justamente allí hay un tema que se ha priorizado en América Latina en términos de la protección de la maternidad, de forma tal de tener algunas políticas que podrían ser germen para políticas de cuidado a futuro, pero que han surgido principalmente desde el lado de la protección de la maternidad y no desde el lado de esta concepción de cuidados que compartíamos más temprano. Estoy hablando en este caso concretamente, por ejemplo, de las licencias por maternidad, situación que está en revisión en muchos de nuestros países, planteando ya no solo las licencias para las madres, sino licencias para los padres y el tema de la distribución de los tiempos de esas licencias también. Recordemos que, como decía, en el régimen laboral formal, la mayoría de nuestros países, digamos, tiene sistemas de protección de la madre trabajadora que está muy bien, ¿verdad? Esa protección de la madre trabajadora, pero estaría ausente o parcialmente ausente la protección del padre o del varón trabajador, cuidador, en muchos de los casos. Recordemos también, y este es un tema importante en términos de la autonomía económica, la importancia que tiene la inserción en el mercado de trabajo de las mujeres justamente para esa autonomía económica y las dificultades que todavía encontramos en nuestra región para esa inserción,
y sobre todo para esa inserción en condiciones de igualdad con los varones. Por ejemplo, recordemos que prácticamente la mitad de las mujeres en edad laboral en América Latina se declaran muchas veces indisponibles para el trabajo o justifican no estar buscando trabajo aunque desearían trabajar, justamente por las responsabilidades de cuidado, ¿verdad? Y ese porcentaje, si lo comparamos con el de los varones, es solo un 5%, los varones que plantean su no ingreso o no búsqueda de trabajo por razones de cuidado. Esto estoy utilizando datos de la OIT, ¿verdad? Que son conocidos, que están disponibles por si los quieren consultar. También si miramos los datos que tenemos de las encuestas de uso del tiempo, esto va a variar en función de los países, pero en promedio podemos decir que más del 70% de las horas de trabajo no pago de cuidado, el trabajo no remunerado de cuidado, son justamente provistos por mujeres, son horas de trabajo femeninas, no pagas de cuidados. Otra característica en términos de esta organización social del cuidado es la importancia que tiene el trabajo doméstico remunerado para la provisión de cuidados en los hogares, es decir, las trabajadoras domésticas, las empleadas domésticas en los hogares cumpliendo tareas de cuidados, que justamente son en muchos casos una de las estrategias principales para esa articulación trabajo remunerado, cuidados, en determinados sectores, en determinados niveles, obviamente socioeconómicos de mujeres, que es lo que les permite ingresar al trabajo remunerado. Obviamente esto dentro de determinados sectores medios altos y altos, evidentemente. Hay datos también disponibles en distintos estudios que nos muestran además la importancia que tiene este trabajo, digamos, doméstico remunerado en términos de sector de empleabilidad para las propias mujeres, es decir, la cantidad de mujeres empleadas en este sector en América Latina. Esta creo que es una dimensión bastante conocida. En cuarto lugar, decir también que justamente producto de las desigualdades socioeconómicas propias de nuestra región latinoamericana, el acceso al cuidado es segmentado en función de las clases sociales y ante la ausencia de una política pública universal o de una cobertura pública, el mercado, como decía antes, juega un papel clave en el cuidado, aunque claramente para aquellas personas que pueden costearlo, es decir, que pueden comprar servicios de cuidado en el mercado. Esto se ve con mucha claridad en el sector del cuidado infantil, particularmente de los niños y niñas más pequeños. Entonces, si tuviéramos que resumir estos rasgos comunes, diríamos, bueno, los cuidados hoy son una función de las familias, las mujeres, son no remunerados, el acceso a los cuidados y a los cuidados de calidad está segmentado en función del nivel socioeconómico o del nivel de ingreso de las familias, tenemos un uso frecuente del trabajo remunerado de cuidado de las mujeres, trabajadoras domésticas, etcétera, como estrategia ante la ausencia de otras o de políticas públicas de cuidado. ¿Qué está pasando con estas políticas de cuidado en la región? En términos generales, si tuviéramos que hacer una afirmación, diríamos, bueno, en la región latinoamericana hasta el momento no existen políticas públicas consolidadas en términos de cuidado, salvo excepciones pequeñas, sino más bien acciones incipientes y con poca articulación todavía que no llegan a conformar una
dispositivos de provisión de cuidados o sistemas de cuidados propiamente dichos. Es decir, si uno piensa en la idea de los sistemas de cuidado de carácter universal, etcétera, bueno, realmente en nuestra región ese es un modelo casi inexistente. ¿Esto quiere decir que no se está haciendo nada en materia de cuidados? No, quiere decir que hay acciones, como dije recién, muy recientes, que están comenzando y que en algunos casos evidencian escasa articulación entre los distintos sectores de la política pública llamados a intervenir en esta materia. También podemos decir que en términos generales las políticas de cuidado que encontramos en la región no son universales y que lo que vemos es un paquete de políticas que, bueno, siguen las famosas tres grandes recomendaciones de la política pública a nivel de la literatura internacional, ¿verdad? Las políticas de tiempo, prestaciones y las políticas de servicios. Lo que encontramos aquí en América Latina es, bueno, este paquete de políticas que generalmente son transferencias de dinero que están dirigidas sobre todo a combatir la pobreza, o servicios de cuidado a jornada parcial dirigidos a poblaciones que está en situación de vulneración económica y más aún con todo el impacto de este año y medio de pandemia que llevamos ya. La organización del cuidado sigue fuertemente recostada sobre los hogares y las familias, con un acceso todavía muy segmentado a los escasos instrumentos de política pública que hay para las trabajadoras y siempre las trabajadoras del sector formal de la economía. Recordemos el peso que tiene también la informalidad en América Latina, ¿verdad? Para las trabajadoras entonces del sector formal o para las personas que están en situación de extrema pobreza o con coyunturas muy particulares en términos de vulnerabilidad. Algunas políticas recientes dirigidas al cuidado mantienen todavía al Estado, digamos, como subsidiario y se focalizan en quienes se encuentran en esas situaciones de vulnerabilidad, es decir, no aparece realmente el Estado con un rol rector, garante y universal, público, en torno a estas políticas. Además debemos plantearnos también un análisis de algunas de las medidas que se han implementado en América Latina, como las que mencionaba antes de las licencias maternales, que en algunos casos pueden llegar incluso a profundizar la división sexual del trabajo o las inequidades de género, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se extienden, que está muy bien hacerlo, insisto, las licencias maternales, pero sin tener en cuenta ni intervenir en las licencias para los padres. Y esto puede generar allí un aumento en esas brechas que hoy sabemos que existen al respecto. A su vez, perdón, ¿hay alguien que me está hablando? No, ok. A su vez, podemos encontrar distintas intervenciones del Estado muy asociadas a los servicios de cuidado infantil, ¿sí? En América Latina, que esto sí ha ido progresando, bajándose la cobertura, es decir, aumentando la cobertura, bajando la edad de esa cobertura. Esto quiere decir cubriendo primero el tramo de 5, de 4, de 3, ¿verdad? Va a depender de los países qué es lo que vamos encontrando, pero hay una tendencia generalizada a incorporar por lo menos a partir de los 3 años o los 4 años a los niños a la educación inicial, lo que implica claramente una política en esta dirección. También plantear entonces
que estas políticas de cuidado, como decía al inicio, digamos, una de las grandes falencias que tienen hoy en América Latina es que no son universales, ni siquiera en los países que se lo han propuesto, como el mío, el Uruguay, que lo declara en su política nacional de cuidado y en su ley de cuidados, que dice que esta será una política universal, pero que irá avanzando progresivamente hacia universalidad, nunca se ha llegado a la universalidad. También que el acceso a estas políticas depende, como mencionaba, de la situación de vulnerabilidad socioeconómica o de la ubicación geográfica, territorial, es decir, el Estado sigue teniendo un rol subsidiario en materias de cuidados y no un rol protagónico en este tema. Observamos que estos programas, acciones, no están necesariamente articuladas en clave de política pública. También la reproducción de las inequidades de género que mencioné recién, y que en muchos casos los servicios que se generan de cuidados, incluso para el cuidado infantil, que se supone que son los que más deberían desarrollarse para promover esta participación laboral y la cuestión del cuidado, bueno, no tienen en cuenta en términos de sus horarios o en términos de las necesidades de las personas trabajadoras cuando se definen. Esto nos lleva a plantear entonces algunos elementos digamos, en términos de fortalezas y debilidades. La fortaleza es, bueno, que el tema entró en la agenda pública de América Latina. Es toda una novedad toda esta discusión que se está dando en torno a políticas de cuidado y que haya varios países que hoy se están proponiendo avanzar en esa dirección. Claramente Argentina es uno de esos países, ¿sí? A su vez, eso nos hace recordar de que es un tema que recién está entrando en la agenda pública de América Latina. Después, también es una fortaleza que desde el principio ha sido identificada y que tenemos que preocuparnos por mantener la relación entre las políticas de cuidado con la igualdad de género. El cuidado llega a la agenda pública de la mano de la agenda de género y es necesario que estas dos agendas se mantengan juntas, ¿verdad? Que no se separen, porque si no después podemos encontrar algunas experiencias que, bueno, lo vimos además en otras políticas, pensemos en las políticas de violencia, ¿verdad? Que al olvidarse de los contenidos de género, bueno, pueden tener resultados que no eran para los que fueron diseñadas. También hay algunos riesgos en términos de estas políticas a nivel regional. Una es la desarticulación que se observa de las acciones, es decir, que no se plantea la política de cuidados en clave de sistema y de articulación sectorial entre los distintos componentes. El otro riesgo es la focalización eterna, lo que mencioné para el caso del Uruguay, declarar la universalidad, pero nunca llegar a ella y quedar siempre con programas focalizados. El tercer alerta o riesgo es, bueno, cómo vamos a introducir medidas en la medida que este tema llega de la mano de la agenda de género y que reconocemos que es uno de los nudos críticos de la desigualdad de género, para cambiar la división sexual del trabajo. ¿Cuáles son las medidas concretas que incorporan las políticas de cuidado para modificar esa división sexual del trabajo? Y por último, la necesidad de entender el cuidado como un derecho en sentido amplio. El derecho a recibir, el derecho a brindar cuidados, pero también el derecho de las personas que trabajan en el sector de los cuidados y que allí no se produzcan situaciones como las que hemos visto en el pasado, por ejemplo, con las trabajadoras domésticas. Por allí lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Batiani. Seguimos con la presentación del señor viceministro
de Desarrollo Social de Costa Rica, don Francisco Delgado, quien nos va a hacer su presentación sobre la Política Nacional de Cuidados de Costa Rica. El señor viceministro es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, y como viceministro le ha tocado la responsabilidad de la coordinación técnica para la construcción de la Política Nacional de Cuidados del 2021 al 2031 y su plan de acción. También tiene la representación de Costa Rica en la Dirección Técnica de Implementación del Programa Conjunto con Naciones Unidas para el fortalecimiento de la estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local con perspectiva de género y ambiental. Y también como docente se ha desempeñado también investigaciones con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, y es una de las personas que ha llevado a cargo la representación de Costa Rica ante el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esto es suya la palabra, don Francisco, tiene 20 minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, Karina, Katia, y a todas las personas que siguen este encuentro. Me es muy grato poder dirigirme a ustedes para compartir lo que hemos hecho desde el gobierno de Costa Rica, el lanzamiento que hicimos en marzo de este año de una política pública dirigida al tema de los cuidados, con la aspiración de poder contar en el país con un sistema de apoyo a los cuidados y atención a las situaciones de dependencia. Voy a compartir con ustedes una presentación donde hago un recuento trascendental, y a pesar de ser trascendental como lo son los cuidados, ha sido históricamente una actividad no remunerada, que no se le ha reconocido el valor que tiene. Y bueno, como ya comentaba Karina, ha recaído en los hogares, y dentro de los hogares sabemos que también ha recaído mayoritariamente en las mujeres. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta de los estados, de la sociedad en general? Porque esto abarca incluso una respuesta que va más allá de lo público frente a una realidad social y económica que es desigual, y cómo podríamos en este contexto de recuperación post pandemia tener una recuperación que sea más inclusiva de lo que han sido los procesos de recuperación de crisis anteriores. Y la respuesta, desde mi punto de vista, debe incorporar esquemas específicos que integren el tema de los cuidados. En el caso de Costa Rica, desde el año 2014 contamos con la institucionalización de una red de cuidado y desarrollo infantil, y a partir de este año hicimos el lanzamiento propiamente de una política tendiente a la creación de un sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia. Creo que llegar al año 2021, nuestro año además de bicentenario, y hacer una promulgación de una política pública de este tipo no es casualidad. Yo creo que es posible gracias a un conjunto de articulaciones, de políticas anteriores, de normativa institucional, y yo quisiera en esto destacar el rol que ha tenido el Instituto Nacional de las Mujeres en posicionar el tema de los cuidados en diferentes momentos. En la política de igualdad y equidad de género del 2007 se hacía el énfasis en la necesidad de contar con servicios de cuidado y desarrollo infantil, y es en la política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres del 2018 que se vuelve a colocar el tema, pero desde la perspectiva de las situaciones de dependencia, no únicamente viendo los temas de niñez. Creo que además el país ha venido suscribiendo una serie de convenciones internacionales, la adopción de leyes específicas, no solamente relativas a las personas cuidadoras, en este caso de las mujeres, sino también de los derechos de las personas en situación de dependencia, que pueden ser personas con discapacidad, personas adultas mayores. En el año 2018 también el país adopta el convenio 156 de OIT relativo
a las responsabilidades familiares o a cómo armonizar las responsabilidades familiares de las personas trabajadoras con sus empleos. Y yo creo que esto da un marco normativo y además de trayectoria institucional que nos ha permitido hoy contar con una política pública y tener además el compromiso de diferentes instituciones sumándose a la concreción de los objetivos que ahí plasmamos. Desde el año 2014, como comentaba, se da el desarrollo de una red de cuidado y desarrollo infantil integrada por básicamente tres proveedores de servicios públicos y en algunos casos servicios privados subsidiados con recursos estatales. A pesar de la situación de pandemia del año 2020, logramos que la trayectoria creciente del crecimiento de la cobertura no se detuviera. Sin embargo, la cobertura que tiene este sistema aún sigue siendo baja y aquí hay que hacer un reconocimiento de que no hemos podido, como bien lo mencionaba Karina antes, avanzar en un esquema más universal. Si lo vemos aquí con algunas cifras, actualmente la cobertura es de un 15% de la población de niñas y niños entre 0 y 6 años. Si lo vemos más desde el punto de vista acotado en términos de la condición socioeconómica de niñas y niños entre 0 y 6 en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, la cobertura es de casi el 40%. Es decir, todavía existe una brecha entre las niñas y niños en hogares pobres y todavía una brecha más alta cuando hablamos del total de la población. Y si este reto no fuera menor, se nos suma otro que tiene que ver con un reto sociodemográfico importantísimo. Costa Rica en este momento tiene la tasa de envejecimiento más acelerada de América Latina. Y lo que vemos en términos de las proyecciones de la pirámide poblacional o de los grupos etarios que conforman esa pirámide, lo que vemos es que al año 2050 la proporción de personas adultas mayores va a ser significativamente alta, va a ser un quinto de la población de nuestro país, que va a tener más de 65 años y en términos relativos cada vez menos niñas y niños de 0 a 6 años. Entonces esto supone unos retos importantes en diferentes ámbitos sociales, económicos, el sostenimiento del sistema de pensiones, pero también tenemos que prever, si no sería una catástrofe, quién se va a hacer cargo del cuidado de personas que por su avanzada edad requieren ciertos acompañamientos y ciertos cuidados. Y lo que no sería justo es seguir replicando la dinámica existente donde son las mujeres las que han hecho estas tareas. Entonces, como respuesta es que justificamos pues la definición de una política pública dirigida principalmente a hacerle frente a este reto de orden sociodemográfico. Con esa proyección que tenemos de crecimiento de la población mayor, lo que se espera al 2050 es que la demanda de servicios de cuidado va a ser 4 veces mayor que la que tenemos actualmente. Sabemos por diferentes encuestas que las actividades de cuidado se realizan de manera no remunerada en el 90% de los casos y 7 de cada 10 personas cuidadoras en el país son mujeres. Esos cuidados no remunerados en el entorno familiar equivalen al 0.22% del PIB. Si pusiéramos un valor monetario o económico, esto lo podemos saber a partir de las cuentas satélite que implementaron INAMU y el Banco Central. Cuando vemos quién es la persona que produce el valor de ese trabajo doméstico no remunerado dedicado al cuidado de personas dependientes, vemos que el 80% es generado por mujeres, muy compatible con el hecho de que 7 de cada 10 son mujeres. Y esto además es bastante contrastante o realza el hecho de que la mitad de las mujeres en edad de trabajar están fuera del mercado de trabajo, fuera de la fuerza laboral, según las últimas estadísticas de empleo en el país, que además se agudizaron
por motivo de la crisis social económica generada por el COVID. Entonces, yo creo que lo más importante que supone esta política pública es realmente un cambio de paradigma en relación con los cuidados, migrando de un enfoque familiar hacia un enfoque más de carácter social, y cómo generamos políticas públicas y acciones, estrategias específicas para más bien reconocer el valor de esas actividades de cuidado, que sean además asumidas por el conjunto de la sociedad, que sean una tarea compartida entre el Estado, las empresas, las familias, las comunidades, que sean actividades asumidas por hombres y por mujeres. Y yo creo que reconociendo que esas tareas de cuidado no son para nada accesorias, que son la base y fundamento del esquema social y económico y de la economía de mercado como la conocemos, es que la mejor respuesta de política pública para hacerle frente a este gran reto es justamente la implementación de un sistema de cuidados que permita a las familias armonizar los tiempos que dedica al estudio, al trabajo, a la recreación, con esa tarea necesaria de cuidar. Y pues básicamente el esquema que hemos diseñado en esa política pública, que no es más que una hoja de ruta para ser implementado en los próximos años, es un conjunto de servicios y prestaciones que hemos denominado modelo base. Algunos de estos servicios que se presentan acá ya existen en el país, pero con coberturas limitadas. La idea es ampliar y robustecer esos servicios, pero también incorporar nuevas modalidades como lo son la teleasistencia y la asistencia domiciliaria, para también apoyar a las personas cuidadoras, o en este caso a las personas en situación de dependencia, a que se mantengan dentro del núcleo familiar y no en opciones de residencias de larga estancia, por ejemplo. Se incluyen también servicios de respiro para personas cuidadoras y en algunos casos puntuales transferencias por cuidado para reconocer el valor que tienen esas actividades provistas en el entorno familiar. Más allá de lo prestacional o de la incorporación de servicios, también la política pública abarca otras dos dimensiones que tienen que ver con la empleabilidad y la calidad y la oportunidad de las prestaciones. Aquí un elemento que es central para ambas cosas tiene que ver con la capacitación o la formación técnica de personas que se puedan dedicar a los servicios de cuidado. Esto sin duda genera un nuevo mercado en el que más personas se pueden vincular con empleos remunerados, y además más personas capacitadas implica tener servicios de mejor calidad, que deben ser además revisados con ciertos estándares de calidad de los servicios. Pero en lo que tiene que ver principalmente con el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, esto genera varias aristas que es importante destacar. Lo primero es que hay muchas mujeres que podrían vincularse al mercado de trabajo en sus áreas de especialidad y que no lo pueden hacer porque la sociedad les ha impuesto la tarea de cuidar. Entonces, al existir un sistema de cuidados, se liberan recursos que estaban en los hogares realizando esas tareas de cuidado y que pueden ser más bien vinculadas en otras actividades o en otras industrias. Para ello hemos definido ciertas rutas, mecanismos de intermediación laboral para que estas mujeres puedan vincularse con otras actividades. Pasa también que al existir un nuevo mercado, un nuevo nicho de mercado de trabajo relacionado con los cuidados, pero esta vez de forma remunerada, podrían hombres y mujeres vincularse con ese mercado, y pasa entonces, se requiere un proceso de formalización para que esas actividades de cuidado sean en el ámbito formal, con las garantías y los derechos laborales que las personas deben de tener. La incorporación, yo creo que esto no es sorpresivo para ninguna persona que está en este conversatorio. La inclusión de las personas en el mercado de trabajo genera por definición beneficios y ha sido cuantificado en algunos casos. Hay países que todavía podrían beneficiarse del bono demográfico. En el caso nuestro, ese ya no es el caso.
y más bien el potencial que tenemos de crecimiento del Producto Interno Bruto vendría dado por una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y además la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo generaría una reducción de los indicadores de pobreza en el país, pues prácticamente a la mitad. Si las mujeres que pudieran participar en el mercado de trabajo lo harían, y la mayor parte de ellas está fuera del mercado de trabajo por obligaciones familiares. Entonces, yo creo que más caro que tener un sistema de cuidados, porque es una de las preocupaciones eternas de cuánto cuesta un sistema de cuidados, yo creo que más caro que tener un sistema de cuidados es definitivamente no tenerlo, y cómo más bien como sociedad apostamos por una inversión que permita romper con esas barreras económicas, sociales y culturales que han impedido la autonomía económica de las mujeres. Ya para finalizar, nada más quisiera hacer alguna reflexión final sobre cuáles son otros retos pendientes que esta política pues no abarca. Yo creo que es una política que es relevante en términos de que evidencia necesidades actuales y futuras en relación con retos sociales, económicos y demográficos. Me parece que es una política pública feminista que busca romper con esos roles de género que han impedido la independencia económica de las mujeres, y también es una política pública progresista que avanza en el reconocimiento de derechos no solamente para las mujeres, sino también para las mismas personas en situación de dependencia. Sin embargo, creo que dentro de los grandes ejes o de los grandes temas que permitirían una verdadera igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo, esta política pública genera elementos para apostar por una incorporación mayor de las mujeres en el mercado de trabajo, pero persisten retos en otras áreas como la selección, es decir, cuando ya las mujeres ingresan a la fuerza laboral, están en la búsqueda de trabajo, que sean realmente seleccionadas para los puestos de trabajo y no se prefiera a los hombres. Y yo creo que, como se comentó también ya antes, el tema de avanzar en licencias de paternidad, en el reconocimiento pleno de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, son todavía deudas pendientes que permean la situación del mercado de trabajo. Y por supuesto, una vez que ya las mujeres participan dentro de los puestos de trabajo, que la retribución sea en términos iguales para el valor del trabajo que generan, que también sabemos que no es el caso en todas las áreas o en todos los sectores económicos, que se da un reconocimiento monetario de esos trabajos en igual condición que los hombres. Entonces, para finalizar, realmente nos complace este año, a pesar incluso de la situación de pandemia, haber hecho el lanzamiento de esta política pública que define una hoja de ruta clara para consolidar una recuperación económica que sea realmente inclusiva y que no deje atrás a ese importante grupo de mujeres que podrían estar vinculadas con el mercado de trabajo y que injustamente no lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Francisco, por su intervención. A continuación va a hacer su exposición el señor don Juan Manuel Cucineri, que es el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad de Santa Fe. El señor Cucineri es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Se especializa en Derecho Laboral y ha patrocinado distintos sindicatos. Como ministro, entre sus funciones, articula políticas de defensa y generación de empleo e implementa instrumentos para mantener las fuentes de trabajo durante la pandemia del COVID-19. También plantea como desafío durante su gestión concentrarse en el desarrollo social y el sector productivo, convirtiéndose en uno de los programas sociales en puestos de trabajo, poniendo especial énfasis en la reducción de índices de pobreza, indigencia, etc.
La cartera que dirige el señor Cusinari, que es la cartera del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, tiene a su cargo los programas de inserción laboral de mujeres jóvenes de la provincia de Santa Fe. Quisiera pedirle al equipo técnico que ponga un video que está iniciando la presentación del señor Cusinari. Por favor, si fueran tan amables. Por favor, me indican si el video está siendo transmitido. Sí, señor, se le escucha. El gobierno de Santa Fe se ha propuesto como uno de los objetivos centrales de su gestión impulsar políticas públicas de desarrollo social y económico con perspectiva de género y diversidad. En esta línea, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social implementa Futuras. Se trata de un programa de inserción laboral presente en el presupuesto con perspectiva de género, específico para mujeres jóvenes que promueve la igualdad de género en el acceso al mundo del trabajo y la creación de empleo digno. Está destinado a mujeres de 18 a 30 años, de escasos recursos económicos, que cuenten con escolaridad secundaria y residan en áreas urbanas y periurbanas de nuestra provincia. Futuras consta de una primera etapa de capacitación en oficios, seguida de una instancia de prácticas laborales. De esta manera, el Estado contribuye a mejorar el perfil de empleabilidad de las participantes y a facilitar su inserción en el mercado de empleo de su territorio a través de la articulación con gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Así es como se concreta el compromiso asumido en pos de la igualdad y la equidad, incorporando el enfoque de género en todas las áreas del gobierno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Francisco, Karina, Katia, un gusto compartir el panel con ustedes y estar en esta instancia en la cual estamos frente a uno de los desafíos más importantes de este tiempo, que es trabajar por la igualdad y por la inclusión de las mujeres en el mercado laboral con una perspectiva de género y en particular con todo lo que tiene que ver con el cuidado al cual se vinieron refiriendo ustedes en un diagnóstico que en términos generales compartimos. Me acompaña y va a hacer uso de la palabra, va a compartir el tiempo de exposición conmigo Fernanda Medina, que es directora aquí de Empleo del Ministerio de Trabajo y tiene a su cargo la implementación y antes de ello la formulación de este programa Futuras al cual hacía referencia el video que recién vimos. Decirles, digamos, que compartir el diagnóstico implica en términos generales esta visión de que las políticas de cuidados están planteadas todavía de manera dispersa, están, si se quiere, apoyadas básicamente en un ámbito privado y no en el ámbito público o en el ámbito social, y de allí entonces la importancia que el rol del Estado en este caso asume para que verdaderamente se puedan formular políticas públicas que son políticas públicas que en definitiva
van en la dirección esta que comentábamos de la igualdad y de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Nosotros aquí trabajamos mucho con las estadísticas nacionales que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y también con estudios particulares o privados que nos están indicando claramente tres situaciones en relación a las mujeres y el mercado laboral. En primer lugar, que el desempleo golpea con mucha más fuerza a las mujeres que a los hombres, y en particular a las mujeres jóvenes. En segundo lugar, que la remuneración que perciben las mujeres en general es sensiblemente inferior a la que perciben los hombres. Y en tercer lugar, de que los puestos directivos en instituciones públicas o privadas son mayormente ocupados por hombres y en consecuencia no por mujeres. De allí que en esta incipiente estrategia de empezar a visibilizar políticas públicas que tengan que ver con el trabajo de las mujeres y en particular con su autonomía económica y con la visibilización e instrumentación de políticas que tengan que ver con el cuidado, existen determinadas acciones que desde la cartera laboral provincial hemos empezado a llevar a cabo o continuado o profundizado algunas de las que ya se venían llevando adelante. Recientemente en la Argentina, digamos, a nivel nacional, se ha instrumentado el reconocimiento de años de aportes por tareas de cuidado no remuneradas a las mujeres, es decir, a los efectos previsionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social ha determinado que reconocer determinados años de servicios a las mujeres que tengan hijos, y en una escala a aquellas que han participado de lo que es la asignación universal o que realizan tareas en relación de dependencia. Esa es una política reciente que tiene que ver con esto que veníamos conversando, que es la necesidad de empezar a tener políticas públicas generales relacionadas con el cuidado. En el ámbito provincial, además del programa Futuras, que ahora Fernanda en unos minutos nos va a ilustrar sobre su implementación y sobre su funcionamiento, la provincia de Santa Fe lleva adelante, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la puesta en funcionamiento de los centros de cuidado infantil en todo el territorio provincial, y que allí, digamos, hay una estrategia de vinculación con cada uno de los municipios de la provincia o con instituciones de la provincia para ponerlos en funcionamiento. Estos centros de cuidado infantil, de alguna manera, vienen a intervenir en una cuestión que el mercado no termina de resolver, y tiene que ver con esto que hablabas vos, Karina, de los jardines maternales, que aquí, digamos, se desenvuelven exclusivamente o principalmente en el ámbito privado, digamos. Existen jardines maternales del ámbito municipal, pero en general se resuelven o tienen que ver con el ámbito privado. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, con los municipios y con instituciones privadas,
ha puesto en marcha en todo el territorio provincial estos centros de cuidado infantil, a través de los cuales se posibilitan que las madres con niños hasta 12 años tengan un lugar en donde con total tranquilidad puedan dejar a sus hijos durante el tiempo que necesitan para desarrollar la jornada laboral o para buscar empleo o para estudiar o para perfeccionarse. Y en esos centros de cuidado infantil reciben no solamente la cuestión de alimenticio, lo que tiene que ver con la alimentación, sino también con tareas de recreación, tareas educativas y de sociabilización esos chicos hasta la edad de 12 años. Y además, desde el Estado se financia a las personas que desempeñan su tarea dentro de cada uno de estos centros de cuidado infantil. Es una política que tiene que ver también, lógicamente, con la erradicación del trabajo infantil como una de las metas que también se propuso la provincia y en general la Argentina, ese trabajo infantil que no solamente es consecuencia de la pobreza, sino que también es causa de la pobreza porque reproduce un modelo de precarización. Pero allí en la tarea de cuidado encontramos la posibilidad para que las madres puedan, durante el tiempo en el cual el niño está siendo atendido y cuidado, desarrollar su actividad laboral o estudiar o perfeccionarse, como decíamos. Además de ello, en la provincia de Santa Fe, recientemente, y también con algo que tiene que ver, lógicamente, con esta situación de pandemia que nos ha expuesto brutalmente las situaciones de desigualdad que tienen provincias o países como el nuestro, y en general en el mundo entero se han expuesto estas situaciones de desigualdad, nos ha puesto muy en evidencia una demanda laboral que sigue estando insatisfecha, como es aquella que tiene que ver con las tareas de enfermería y de cuidados en instituciones públicas o en instituciones privadas. De allí que recientemente también, junto a los Ministerios de Salud y Educación de la provincia de Santa Fe, hemos puesto en marcha un programa para ampliar la oferta de enfermería y también lo que tiene que ver con la capacitación para el cuidado. Es decir, que desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, en combinación con estas dos áreas, educación y salud, vamos a llevar adelante un programa, ya estamos llevando adelante un programa por el cual se van a brindar capacitaciones para las tareas de cuidado en el ámbito de la provincia de Santa Fe, reconociendo que son tareas que tienen mucha demanda, como decía, en efectores públicos y como por ejemplo los centros de salud, los SAMCO que funcionan, los centros municipales que funcionan en el territorio provincial, en los geriátricos que existen en la provincia, y que son capacitaciones con una salida laboral muy fuerte y responden a la necesidad de cubrir una demanda hoy insatisfecha en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Y finalmente, digamos, para no entrar en una descripción de todas las otras programas de empleo que tiene el Ministerio y que lógicamente también alcanzan a las mujeres, estamos llevando adelante el programa Futuras, que está destinado a mujeres jóvenes, que son la población que claramente está siendo identificada como la más golpeada por
por el desempleo y la situación de precariedad. Aquí le voy a pedir a Fernanda, digamos, agradeciéndoles a ustedes la posibilidad de participar de esta instancia y con el compromiso de seguir intercambiando experiencia y seguir evaluando los resultados de estas políticas que pretendemos llevar adelante. Les decía, le voy a pedir a Fernanda que se refiera a este programa Futuras que implementa el ministerio en el cual trabajamos en este momento. Gracias por su atención. Buenas tardes a todos y a todas. Contarles un poco por qué Futuras y también contarles luego la cocina de Futuras, ¿sí? Que también es muy interesante y también aporta la experiencia de otros países y de otras regiones. Futuras, con respecto a lo que comentaba antes el ministro, decirles un dato en cuanto a la tasa de desempleo de las mujeres en nuestra provincia y por qué Futuras es de 18 a 30 años. Y tiene que ver con que en esa edad se cuadruplica la tasa de desempleo general en la provincia, en el Gran Santa Fe, y en el Gran Rosario 3 de cada 10 mujeres jóvenes que desean trabajar se encuentran desempleadas. Todo este conjunto, esta política y las decisiones tienen que ver con apoyarnos en datos que, como bien lo mencionaba el ministro, tienen que ver con lo que releva INDEC, la EPH en nuestra provincia. Y que esos datos se refieren al Gran Santa Fe y al Gran Rosario, que son las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué también Futuras? Porque las mujeres tienen culturalmente, por los estereotipos de género, las tareas de cuidado asignadas. ¿Por qué también? Porque también están, lo que comentaba recientemente Juan Manuel, las actividades laborales feminizadas. ¿Sí? Las mujeres usualmente se insertan en actividades más feminizadas, ¿sí? O sea que se traslada, y Karina creo que lo comentaba al principio, ¿sí? Una vez que pueden entrar al mercado de trabajo, lo hacen generalmente en el empleo doméstico, ¿sí? En el sector salud, en el sector educación. Sucede lo mismo que sucede en otras regiones. Y la menor participación también que tienen en el mercado laboral, ¿sí? La brecha de actividad entre varones y mujeres alcanza los 20 puntos, tanto en el Gran Rosario como en el Gran Santa Fe. Por lo tanto, esa participación o la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es no solo menor por estos números, sino que es peor también, porque una vez que logra ingresar, que logra salir del hogar, ¿sí? Tiene que poder ingresar al mercado de trabajo, y la manera en que ingresa al mercado de trabajo mayormente es en trabajos menor calificados, ¿sí? Y también en tareas feminizadas, en actividades feminizadas. Hay como una serie de cuestiones a tener en cuenta. Con respecto a algo que no lo mencioné antes, pero que es importante y que también un poco lo traía a colación el ministro, es nosotros hay un eje en el país y en la provincia que va en sintonía, ¿sí? Que es esta incorporación de la perspectiva de género. Y nosotros no estamos desmarcados de lo que sucede a nivel nacional con la creación del Ministerio de las Mujeres. Acá también tenemos no solo la creación de la Secretaría, sino que ahora va a tener rango ministerial. Todo esto tiene que ver con un apoyo de las políticas públicas en cuanto a la perspectiva de género. Y también Futuras está enmarcado en el presupuesto con perspectiva de género, que así como a nivel nacional por primera vez tenemos, también lo tenemos por primera vez a nivel provincial. Dentro de ese presupuesto lo que se trata es de transversalizar las políticas públicas y que esa mirada, ese enfoque diferenciado para que sea más igualitario, desde el Ministerio de Trabajo se tradujo en este programa. Este programa tiene que ver con
distintas etapas. Una primera etapa, ¿sí?, de capacitación en oficios y capacitación que tiene capacitación, segunda etapa, de prácticas laborales y una tercera etapa de inserción laboral. En todas las etapas del programa hay incentivos económicos. En la primera etapa de capacitación hacia las beneficiarias de Futuras, a estas mujeres de 18 a 30 años que además tienen que tener el secundario completo. Y en esto hago un paréntesis porque es importante y por qué tienen que tener el secundario completo, porque tanto a nivel provincial como a nivel nacional contamos con distintos programas que no tienen este requisito, ¿sí? Entonces, Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ministerio de Desarrollo Social de Nación, de Trabajo o nuestro propio ministerio ya cuenta con iniciativas que tienen que ver con no tener esta restricción o no tener este requisito. Y también consideramos que es importante el reconocimiento a ese esfuerzo que hacen los sectores populares para completar este nivel educativo, que además lo que genera es no solo genera otras condiciones a la hora de, por ejemplo, desarrollar esta primera etapa de las capacitaciones. Esa primera etapa de las capacitaciones no es una etapa, es una etapa que concluye, que tiene un tiempo de duración de 3 meses, porque lo que busca también es la inserción laboral, ¿sí? Sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, pensando en la salida de esta pandemia o en la recuperación del mercado de trabajo, como bien lo mencionaban antes, cómo nos recuperamos de esto. Entonces, para ello, este requisito del nivel educativo posibilita que en ese periodo rápidamente las mujeres puedan capacitarse en un oficio. Además de eso, ¿sí?, el programa en esa etapa de capacitación tiene un enfoque en cuanto a las tareas de cuidado, ¿sí? El enfoque en cuanto a las tareas de cuidado es tener en cuenta un monto asignado para esas tareas en el marco de ese programa. Este programa se desarrolla en articulación con los municipios y comunas y con las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Pueden ser instituciones, pueden ser sindicatos, pueden ser también, y también tiene una particularidad, y ya yendo a otras etapas de las prácticas laborales y de la inserción laboral, que es el desafío de pensarlo al revés, de atrás para adelante. ¿Qué necesita el mercado laboral o cuáles son las actividades que se están recuperando para poder ir en sintonía y no desarrollar, ¿sí?, nosotros capacitaciones en actividades que luego no tenemos la posibilidad de articularlas con el mercado de trabajo? Por lo tanto, porque la finalidad es esa, es insertar a las mujeres, es posibilitar, no posibilitar la inserción con perspectiva de género de estas mujeres jóvenes con estas características. Como les decía, tanto en la etapa de capacitación, donde hay una beca estímulo para las beneficiarias, como en la etapa de prácticas laborales, donde también hay un incentivo económico a las beneficiarias, ¿sí?, no es la jornada de trabajo completa, es una jornada de trabajo que tiene que ver con estas prácticas, es media jornada laboral. Y en la última etapa, ahí sí el incentivo económico, ¿sí?, tiene que ver con el sector privado. Y en este sentido también contarles en esta cocina las articulaciones que venimos realizando, ¿sí?, las gestiones para posibilitar estas articulaciones con las cámaras empresariales, ¿sí?, de la provincia de Santa Fe, que tienen relación a su vez a nivel nacional, con los municipios y comunas, ¿sí?, con las oficinas de empleo, con las secretarías de producción, con nuestro interministerialmente, ¿sí?, interministerialmente con el Ministerio de Producción, ni que hablar con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, que venimos trabajando el programa desde el momento en que se decide incluir en el presupuesto con perspectiva de género, ¿sí?, con una mesa
interministerial donde tuvimos la asistencia técnica de organismos como CIPEC, la Agencia de Desarrollo Francesa de Desarrollo. Tenemos una serie de articulaciones desde el inicio hasta ahora. A su vez, el Ministerio de Trabajo de la Nación también posibilitó, ¿sí?, una articulación en cuanto a estas dos etapas de prácticas laborales y de inserción laboral. Entonces, allí nos brindaron la posibilidad de un convenio en el cual también aportan al sostenimiento, ¿sí?, de estas prácticas económico, ¿no?, de estas prácticas y de la inserción laboral, ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos otro mayor impulso y podemos apuntar a mayor cantidad de beneficiarias o a mayor sostenimiento a lo largo del tiempo, porque si lo pensamos, a lo largo del tiempo tenemos 3 meses de capacitación, 6 meses de prácticas laborales y luego tenemos en la etapa de la inserción laboral 6 meses prorrogables, ¿sí?, y también en conjunto o en coordinación con estos otros programas que tiene el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Por lo tanto, hay un sostenimiento a lo largo del tiempo, eso es muy importante también. No es algo que inicia y se termina dentro de 3, 6 meses, porque sabemos muy bien también que esas entradas y salidas les cuestan caras a las mujeres, esta entrada y salida del mercado de trabajo, que muchas veces tiene que ver con la maternidad y tiene que ver con lo que se mencionó a lo largo de las exposiciones que me antecedieron. Por lo tanto, también me interesaría, no sé cómo vamos de tiempo, pero sí en esto de... Vamos redondeando. Sí, pensarnos en la salida de la pandemia, pensarnos con estas herramientas o pensar en que esta situación de crisis nos brinda también estas posibilidades, ¿sí?, para salir de una mejor manera o de una manera más equitativa, más igualitaria y más inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a las panelistas que nos han acompañado esta tarde. Vamos a iniciar un periodo de preguntas de las personas que nos están acompañando desde el Facebook Live. Hay una consulta que es para todas las personas panelistas. Dice, ¿se podrían mencionar algunas experiencias o buenas prácticas en el tema de cuidados y empleabilidad de las mujeres en sus países? Experiencias en la reducción de brechas en la división sexual del trabajo. Esta es para todas los panelistas. No sé cuál quiere empezar. Doña Karina. Sí, con gusto. En términos de lo de la división sexual del trabajo, quizás es donde hay menos experiencias concretas que hayan impactado, aunque se han hecho campañas, digamos, cuando uno trabaja, a ver, cuando hablamos, como decía hoy, de las políticas de cuidado, principalmente todo el mundo piensa en las políticas de tiempo, las de servicio, y las de dinero o prestaciones, por decirlo rápidamente. Yo siempre digo, tenemos que incorporar 2 más, porque si no vamos a repetir errores del pasado. Una que es justamente las políticas más de orden cultural para trabajar sobre esa división sexual del trabajo, y la otra que tiene que ver sobre las profesiones y oficios que surgen cuando uno desarrolla una política nacional de cuidados para garantizar que sean empleos dignos, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa gama de políticas culturales, algunas experiencias se han realizado, como por ejemplo campañas públicas o llegada a los domicilios, a los hogares, por medio de los materiales, las facturas, las boletas para pagar, ¿verdad? Que distribuyen los servicios públicos, donde se plantean
justamente imágenes o, digamos, imágenes o campañas que pretenden ir en contra de lo que es la división sexual del trabajo de tipo tradicional. Tenemos que tener claro también, por supuesto, en la incorporación a nivel de lo que es la educación de estos temas, la educación desde el vamos, desde la educación inicial, la educación primaria, liceal, etcétera, incorporar estos temas en la discusión. Tenemos que tener claro que este tipo de medidas, como cualquier cambio cultural, son medidas que uno no puede medir su impacto inmediatamente o en el corto plazo, sino que llevan su tiempo, pero eso no quiere decir que no hay que hacerlas. Y en términos de la empleabilidad, digamos, hay varios estudios que nos muestran, digamos, que a medida que uno, por ejemplo, si el problema es el cuidado de los niños pequeños, a medida que se desarrollan ofertas de servicio de cuidado infantil de calidad y gratuitas o con un costo razonable para las personas, bueno, aumenta la posibilidad de que las mujeres accedan al mercado de trabajo. Eso está bien estudiado y bien mostrado a nivel de la experiencia, tanto en las pocas experiencias que hay en América Latina como a nivel internacional. Lo mismo que el impacto que puede tener todas las políticas de tiempo, más allá de las licencias, que son solo una de las políticas de tiempo, las otras políticas de tiempo para ser compatible o para ser articulable, digamos, el mundo del cuidado, la sociedad del cuidado en definitiva, con el mundo del trabajo remunerado. Allí hay varias experiencias también interesantes. Por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, doña Karina. Don Francisco. Sí, gracias por la consulta. Tal vez en el caso de Costa Rica, lo que más se ha logrado medir ha sido el impacto o los efectos que ha tenido la implementación de la red de cuidado y desarrollo infantil. Como les comentaba, la política de cuidados es de un lanzamiento reciente, todavía no contiene en práctica todos los elementos que ambiciona, pero en el caso de la red de cuidado sí, hay un estudio reciente muy interesante donde lo que se analiza es cuál es el efecto que tienen los servicios de cuidado financiados con recursos públicos, digamos, deja de lado lo que las familias pueden costearse por sus propios medios y cuál es el impacto de esos subsidios en la participación laboral de las mujeres. Y lo que encuentra son dos cosas muy interesantes. Lo primero es que las mujeres, o más bien las familias que logran acceder a la red de cuidado, que sus niñas y niños formen parte de la red de cuidado, las mujeres que conforman esos núcleos familiares tienen una probabilidad 15 puntos más alta que la de las que no tienen acceso a los servicios de la red de cuidado. Y luego, entre quienes se logran vincular con los empleos, lo que encuentra este estudio es que hay una diferencia también marcada entre las personas que tienen y no acceso a la red de cuidado y trabajan más horas por semana las que naturalmente tienen la facilidad de contar con servicios de cuidado para sus niñas y niños. Entonces yo creo que es como uno de esos ejemplos, además un estudio académico bastante riguroso donde se combinan los registros administrativos que logramos generar desde las instituciones públicas y esa, digamos, capacidad de análisis de la academia, que yo creo que es bastante importante de destacar y de reforzar para poder ir tomando decisiones en política pública. Muchas gracias, don Francisco. Don Juan Manuel. Lo que señalaba Karina, digamos, los estudios que están hechos y están disponibles hablan del impacto positivo tanto de las situaciones en las cuales las tareas, digamos, de atención de niños pueden ser brindadas con un servicio de calidad, gratuito, de bajo costo, como también de las políticas de empleo, digamos.
no tenemos una medición actual sobre el impacto concreto de cada una de estas políticas que vinimos exponiendo, digamos, pero sí está claro que en los estudios conocidos y de campo hablan claramente del impacto positivo de la implementación de políticas públicas en esta materia. Don Juan Manuel, también hay una consulta que se hace directamente a su equipo y a usted. Dice, ¿cuáles son los requisitos del programa Futura? Si nos puede hacer referencia a ellos. Sí, los requisitos tienen que ver con una certificación negativa de ANSES, ¿sí? El organismo que mencionaba hoy el ministro a nivel nacional, es decir, que estén desempleadas básicamente las personas y no estén cobrando ningún seguro de desempleo. Tiene que ver con que estén comprendidas en la franja etaria por los motivos que antes mencionábamos, de 18 a 30 años, y también con que tengan el nivel secundario completo. Tenemos otra consulta también en el chat de Facebook de la actividad y este es para todas las personas del panel. Dice, ¿por qué cuesta tanto posicionar la corresponsabilidad social de los cuidados en los sectores económicos? Generalmente se mantiene dentro de las discusiones del sector social. Doña Karina, tal vez. Parece no haber entendido la pregunta, pero de todas maneras, digamos, este es un tema que sí, que cuesta posicionarlo, pero hay algo que para mí es muy claro y creo que esa es lo que está ocurriendo ahora en América Latina y es cuando logramos hacer, digamos, el clic o el paso entre entender este tema como una cuestión individual y privada. Eso quiere decir puertas adentro y eso quiere decir cada uno, cada una se arregla como puede y eso quiere decir reproducir desigualdades, porque evidentemente yo me voy a arreglar mucho mejor en tanto mujer urbana, blanca, de determinada educación y determinados ingresos que una mujer con menos ingresos, menos educación, del medio rural, etcétera, etcétera. Pongan a jugar allí todas las dimensiones de la desigualdad y esto se va, digamos, a convertir en un multiplicador de esas dimensiones o de esas brechas de desigualdad. Eso es entenderlo como una cuestión individual. Cada uno, cada una se arregla como puede. Es lo que primó y lo que prima todavía en algunos países en América Latina. ¿Cuál es el paso que dimos como región? Y por eso este seminario y por eso tantas otras iniciativas que están ocurriendo en estos días, bueno, es empezar a entender que esto no es individual, esto es colectivo, es un problema de todos y de todas, y allí es que aparece la corresponsabilidad. La corresponsabilidad entre quienes, por supuesto entre varones y mujeres, pero eso sería nuevamente quedarnos en el nivel micro, en el nivel casi individual, de negociar como puedas, puertas adentro de tu casa, con tu contraparte masculina o femenina, ¿sí? Ese es un nivel importante de la corresponsabilidad, pero no es el único. La corresponsabilidad es entre los agentes proveedores del bienestar. ¿Quiénes son en cualquier sociedad? Por lo menos 4, el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Y eso es lo que queremos discutir. Digamos, ¿quién se hace cargo de los cuidados? ¿Las familias, como hasta ahora, es decir, las mujeres? ¿O acá hay una responsabilidad estatal? Acá hay digamos, una responsabilidad a nivel social. Esto pasó con otros temas, no nos asustemos. Pensemos, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, antes de que fueran reconocidos como tales, ¿verdad? Cada uno lo resolvía como podía y ahí estaban todas las injusticias juntas. Después aparecieron mecanismos colectivos, el seguro de desempleo, el seguro de paro, en fin, la educación pública, etcétera, etcétera, como forma en que la sociedad responde. Y ese es el camino que se está transitando hoy en nuestros países en América Latina. Entender que esto no es individual, es colectivo, que el cuidado es un derecho y que por lo tanto el Estado no puede ser subsidiario, como dije en mi intervención, sino que tiene que ser un actor protagónico porque es responsable de digamos, responsable y garante de este derecho y porque apelamos a la corresponsabilidad. Micro, pero sobre todo macro.
Muchas gracias. No sé si alguno de los otros panelistas quiere referirse a don Francisco. Sí, yo creo que también en este planteamiento que hace Karina de lo individual versus lo social, ¿quién asume el costo? No solamente en términos del tiempo, sino la parte económica de proveer los servicios. Si no tomáramos decisiones de política pública específicos para avanzar en esa corresponsabilidad social de los cuidados, lo que tendríamos es más o menos el panorama actual donde las familias son quienes se arreglan y recae principalmente en el tiempo de las mujeres. Cambiar eso implica dedicar recursos económicos al establecimiento de un sistema, a la provisión de servicios, prestaciones, licencias y demás. Yo creo que es ahí donde tal vez podríamos encontrar algunas barreras, principalmente en sectores económicos, y es más un tema desde lo social como se apunta. Curiosamente, el año pasado que el país, que el gobierno implementó un proceso de diálogo multisectorial, la propuesta de contar con un sistema de cuidados en Costa Rica fue respaldado no solamente por grupos de mujeres que estaban en el diálogo multisectorial, sino también por organizaciones sindicales y por organizaciones empresariales. Fue realmente sorpresivo ver un apoyo tan decidido a un tema que yo creo que se ha visto, a pesar de que implica la colocación de más recursos, se ha visto la necesidad de poder contar con las mujeres en el mercado de trabajo y de que es una necesidad no solamente desde el punto de vista social, sino también para las empresas, para los negocios. Muchas incluso han venido invirtiendo en facilidades de cuidado, en licencias específicas, más allá de lo que establece la legislación nacional. Y yo creo que también correspondería desde lo público generar ciertos incentivos, que pueden ser incentivos de orden fiscal, para que más empresas del sector privado puedan unirse en esto que si lo llamamos corresponsabilidad social, no tiene únicamente que ver con que sea asumido por mujeres y hombres, sino que sea realmente por el conjunto de la sociedad donde está incluido, por supuesto, el sector privado. Muchas gracias, don Francisco. Don Juan Manuel. Parece que para no repetir conceptos está suficientemente fundamentada la respuesta, ¿no? Última consulta en el chat del Facebook Live es precisamente para ustedes. Dice, la leo textual, interesante señalamiento el de Santa Fe, cuando dicen que existen actividades laborales feminizadas. Tenemos el gran desafío de deconstruir estas miradas binarias disfuncionales. Si la revolución feminista es una revolución del deseo, lo pone entre comillas, considero esencial que se les consulte a las mujeres y disidencias de qué desean trabajar. Esa es una pregunta con un comentario dirigido a ustedes. Sí, es más que nada un comentario, ¿no? Más que una pregunta. Y bueno, sí, justamente con los programas que estamos llevando a cabo y en la proyección que tenemos, de alguna forma estamos apuntando a esa cuestión que señalaba el participante en su comentario, ¿no, Fernanda? Sí, totalmente. También tiene que ver, hay un equilibrio entre la demanda, lo que se demanda a nivel mercado de trabajo y las posibilidades. Creo que ahí es donde también estamos tratando de posibilitar que ingresen y luego también generar otras instancias donde se posibiliten o se habiliten esos otros deseos. Muchas gracias. Quisiera agradecer la participación de las personas panelistas, de doña Karina, de don Francisco Delgado, de don Juan Manuel y su equipo de trabajo en el ministerio. En este contexto de intercambio tan importante de esta tarde que se nos ha propiciado, vemos exactamente como un reto avanzar y fortalecer e implementar alianzas y modelos público-privados de sistemas que permitan no solo visibilizar el aporte económico de las mujeres, sino también posesionar la corresponsabilidad social de los cuidados como un elemento clave
en el desarrollo económico y social de nuestros países. Las políticas de cuidados deben superar, por supuesto, los modelos de desigualdad, modelos que reduzcan, tienen que implementarse con modelos que reduzcan, ¿verdad?, las inequidades, esos modelos que han no solo invisibilizado el trabajo de las mujeres y las han limitado en el avance, reproduciendo, por supuesto, los techos de cristal, los pisos pegajosos y los muros que han significado el tema de los cuidados y las responsabilidades asignadas a las mujeres históricamente. Por eso, en contrario, creo muy importante destacar que se debe visibilizar, contabilizar y promover desde estos nuevos modelos la movilidad social y el avance de las mujeres. En ese sentido, agradezco las palabras de todas las personas que han participado en este panel. Termino esta cita de hoy en la tarde con una frase que me gusta de vez en cuando recordar, que dice: el horizonte es la igualdad y el camino es el desarrollo sostenible. Caminemos hacia una sociedad del cuidado en la que cuidemos al planeta, a las personas, a quienes nos cuidan y nos autocuidemos. Es un cambio vigente y civilizatorio. Cuando una mujer avanza y transforma, avanzamos todas, porque cuando avanzan las mujeres, progresa toda la sociedad. El mundo y las mujeres no podemos esperar, el tiempo es ahora. Me parece importante que nos intercambiemos no solamente estas buenas prácticas, las experiencias desde la academia, sino también las implementaciones desde las alianzas públicas privadas en la región para este avance en conjunto. Y en este marco quisiera también invitarles, para cerrar ya, para el próximo miércoles 16 de junio, donde estaremos abordando el tema del seminario sobre políticas públicas y violencias en razón de género. Agradecemos la participación de todas las personas que nos han acompañado desde el Facebook Live, todas las intervenciones, comentarios, y a las personas participantes que por supuesto han enriquecido y han fortalecido esta idea de implementar nuevos modelos y de posesionar el cuidado en agenda pública y en agenda política de nuestros países como un elemento fundamental en el desarrollo económico y social tan necesario en la región a la que pertenecemos. Muchísimas gracias a todas y todos y muy buenas tardes.